Hemos estado predicando y especialmente, bueno, hemos estado predicando todos en esa misma línea de seguir las instrucciones, sobre todo las instrucciones que Jesús dio. Y hay una instrucción que la semana pasada cuando Conchita estaba predicando, empecé a recibir. Hemos estado comentando con los pastores y Víctor es uno de los que más comenta que a veces cuando uno está aquí, pero durante la prédica empieza uno a notar cosas, especialmente cuando te toca predicar el otro domingo, empiezas a recibir. Entonces, hay un mandato, hay una instrucción, una petición que tenemos que recordar y es importante que la revisemos. Y está en Juan 20. Y Jesús antes de la ascensión, el contexto de esto es que Jesús antes de la ascensión estuvo apareciéndose a sus discípulos en varias circunstancias, lo podemos leer ahí, dando instrucciones específicas. Y en los evangelios, tanto en Mateo 28 del 16 al 20, Lucas 24 del 36 al 49 y Marcos 16 del 14 al 18, hay una, ¿cómo se llama? Sinóptico, se me había olvidado, una sinopsis de cosas que se hablaron y que fueron grabadas y reportadas en la Biblia de diferente perspectiva, pero es más o menos la misma historia. A mí la que más me impresionó fue la de Juan, y esa es la que vamos a usar hoy como base de esto, porque en estos 4 relatos hay un mandato muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración y tenemos que revisar y ver cómo lo estamos cumpliendo. Este año ha sido como les decía, una serie de instrucciones, atalayas, a amigos, invitaciones y un montón de cosas que Dios quiere hacer a través de su palabra nos ha dado y a través de la Biblia lo hemos ido revisando. Pero este mandato creo que es esencial que lo revisemos nuevamente y me topé con cosas interesantes. Espero que no retumben sus oídos cuando yo diga algunas cosas que me van a decir, ¿what? Pero prepare su corazón y es el Espíritu Santo el que, como siempre mis amigos, hacemos la salvedad, si le hace sentido tómelo y si no, pues seguimos siendo amigos, no hay ningún problema, pero vamos a usar la Biblia para que nos explique la Biblia y con esa base comenzamos, ¿les parece? Amén. Bien, entonces nos vamos a Juan capítulo 20, voy a leer del 19 al 23, ahora sí vamos a usar la versión Reina Valera. Y dado esta introducción y este contexto, bueno, el contexto específico de Juan también hay que verlo. Hay un reclamo de Jesús a los discípulos. ¿Por qué? Porque no creían. Y les reclama la incredulidad, les tiene que enseñar las heridas y entonces ya los discípulos ya están contentos, ¿verdad? Entonces, otra cosa muy importante es que en los diferentes pasajes los manda a Galilea a dar testimonio, pero los manda que no se vayan de Jerusalén, que se estén ahí porque va a pasar algo específico. Pero también vamos a ver lo que dice. El verso 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero, de Juan 20 del 19 al 23, está ahí en las pantallas por si no lo encuentra en su Biblia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en ellos les dijo, paz a vosotros. Se les apareció. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ahí sí, se regocijaron viendo al Señor. Porque cuando antes de eso decían, ¿y este espanto quién es? No, hombre, soy yo, pasa a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez, porque no creían, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, aquí empieza algo muy importante. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el versículo clave de hoy es el 22. Y habiendo dicho esto, sopló
y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis pecados, verso 23, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, los son retenidos. Y sigue otras cosas ahí, pero nos vamos a centrar en el versículo 22. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ok. Entonces, si nosotros revisamos, luego les da la instrucción de ir y dar testimonio, predicar el Evangelio en los 4, pero este solo lo menciona Juan, que hay una impartición del Espíritu Santo. Y luego la instrucción que sigue es ir y predicar el Evangelio, ser testigos, apacentar a las ovejas, pero en esencia en los 4 versículos es evangelizar, ir y evangelizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la primera instrucción, y esto me llamó muchísimo la atención, póngame atención a lo que voy a decir, no voy a decir, solo herejías habla, póngame atención. La primera instrucción de Jesús, ¿cuál fue? Predicar el Evangelio. Previo, les dio una herramienta. ¿Cuál fue? El Espíritu Santo. No dijo, vayan y hagan iglesia. Ojo con esto. No dijo, hagan y levanten una iglesia. ¿Qué dijo? Predicad el Evangelio, apacentad a mis ovejas. Obviamente después viene todo lo que ya sabemos, la iglesia primitiva, pero hay algo esencial que tenemos que tomar en cuenta aquí. ¿Qué es lo primero de lo primero? ¿Qué es lo primero de lo primero? ¿No? ¿Qué es lo primero de lo primero? Estar llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos Espíritu Santo, para empezar, podemos orar mal. Para seguir, podemos interceder inadecuadamente. Y lo que sí se nota un montón, podemos hacer una iglesia vacía y alejada de los propósitos de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo hemos visto? Nosotros estamos en riesgo de hacer eso. Nosotros que manejamos una iglesia, me refiero, no voy a hablar de afuera. Si nosotros como líderes y ustedes como un pueblo que nos ve y que pesa el testimonio que hay de nosotros, podemos cometer un error si apartamos el Espíritu Santo y podemos construir una iglesia que cuando venga Jesús, muy sonrientes vamos a llegar y podemos decir, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos esto en tu nombre, y nos va a decir, no te conozco. Entonces la instrucción esencial de todo, la esencia de la vida y el éxito de la obra de Jesús en nosotros, ¿cuál es? Estar llenos siempre del Espíritu Santo. Y no menospreciar eso en ningún momento. Y cada vez que tengamos oportunidad, y vamos a ir viendo con unos ejemplos que traigo, que es necesario ser renovados, ser llenos, vaciados de esa fresca unción que nos va a guiar. Entonces, si ponemos atención en el mandato de Jesús, qué interesante, no dijo hagan iglesia, levanten apóstoles, y todo eso está bien, yo no estoy en contra de eso, pero voy a la esencia, a lo primordial, porque si nosotros nos peleamos con el Espíritu Santo, podemos caer en tener alguna cosa de éxito. Digo nosotros, llaves de Sion en el ejemplo que estoy poniendo, porque nosotros somos los líderes aquí. Si nosotros nos apartamos, arrastramos a toda la congregación. Si nosotros como líderes tomamos decisiones erróneas, es muy probable que nosotros arrastremos. Obviamente vamos a tener que entregar cuentas por estas bellas almitas que tenemos aquí y allá en la casa. Entonces es importantísimo que nosotros, pero todos, estemos conscientes de la esencia del Evangelio, la esencia del seguir a Cristo, la clave de la vida, el fundamento de nuestro caminar es
la llenura del Espíritu Santo. Y ahora vamos a explicar por qué. Este soplo que menciona, vamos a irnos al 21 y 22, vamos a analizar esto. Este soplo, ¿por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué hizo Jesús? Si Jesús ya sabía que el Espíritu Santo días después en el aposento alto iba a pasar, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿A qué se asemeja esto? Entonces la Biblia nos explica en Génesis 2:27, en 2:7 nos explica algo muy interesante. En Génesis 2:7 nos dice que es el mismo efecto de la creación. No había nada. Lodo, una formita así bien hecha, así como esta, bien hecha. Bueno, la perfección de esa obra fue Eva, pero bueno, vamos a hablar del momento. Amén, hermanas, de aquí las hermanas. Ahí ya tomó otra forma y bueno, ya. No se me emocionen, ya vamos a hacer un seminario de matrimonios para hablar desde esa perspectiva. Pero entonces, no había nada. Soplo. ¿Qué se hizo en esa ocasión? Se sopló aliento de vida. Con los discípulos, en ese momento no había nada. Los vuelve a vida. ¿Ok? Entonces, bien importante, si nosotros decimos estamos vivos, debemos estar asegurados que tenemos al Espíritu Santo, no solo cercano, activo, sino que estemos llenos, porque si no somos como zombies, como un vivo pero sin vida, un ente caminando por ahí. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de ese aliento de vida, y por eso Jesús hace yo no le había puesto atención de que los discípulos ya iban preseteados para Hechos 2, ya iban preseteados, los que estaban ahí pues, ya iban precalibrados, ya iban prellenos pues. Ellos eran como la llamita que ya estaba ahí, no había habido manifestación, pero ya estaban. Entonces es importante que nosotros veamos que sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos ninguna potencia para poder hacer esto, para hacer esta obra y para poder caminar. Entonces tenemos que tener en cuenta esto que es primordial para todo en la vida. Nosotros tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo, porque a partir de ese soplo, los versículos siguientes es que Jesús asciende, ellos ven la ascensión y se quedan ahí, dice los evangelios, y bajan los ángeles y les dicen, ¿qué onda? ¿Qué están viendo? No, pues se nos fue, dicen todos. Y ellos ya están potenciados, porque los evangelios hablan de que les da la misma potencia que Jesús tuvo en su ministerio terrenal para ejecutar todas las obras que Él hizo. Y nosotros somos llamados a hacer esas obras y aún mayores. Amén. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos que es crucial y fundamental partir de ahí y que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos a partir de este mandato. ¿Verdad? No dijo hagamos iglesia. ¿Y saben por qué me llamó muchísimo la atención? Porque a veces nosotros haciendo iglesia nos perdemos. Y ya nos ha pasado a todos, nos perdemos. Y luego las finanzas son más importantes que el evangelismo. Luego las actividades son más importantes que tener tiempos con Dios. Luego la obra es más importante que las instrucciones que Dios da. Y nos perdemos. Nos perdimos, ¿va? Que nos encontramos, por lo menos algunos pues. Y yo no soy quién. Pero al final esto nos llega a pensar en algo. La esposa del Cordero, ¿a quién se refiere?
¿Mm? Ajá, la iglesia. ¿Cuál? ¿Llaves de Sión? Todo el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros. Ojo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, porque la salvación es individual. Si no, en la Biblia dijera, mire, en la carretera al Salvador, kilómetro 14.7, ahí en el año 2020 y tantos, usted va a encontrar una iglesia. Esa es, así dijera la Biblia, ¿sí o no? O tal vez unos kilómetros más arriba, o otros kilómetros más abajo, pero no dice así. Pero ¿sabe qué? A veces no nos damos cuenta y nosotros decimos, nosotros somos la palabra. Uy. Y ahorita vamos a ver más adelante qué significa ponerse así. O nosotros tenemos la revelación. Uy. O yo recibí la palabra. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No se me pongan tan serios. Pero tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Y si nosotros visualizamos la esencia de las cosas, y lo más interesante es que Jesús lo explica, y lo explica muy claro. Y hay 4 relatores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que lo explican y lo dejan establecido. Es lo mismo para las naciones. Sí, entendemos que Guatemala es nación oveja, pero no es Guatemala y somos los individuos nosotros. Y no todos se van a ir al cielo. Esperamos que sí. Y el mandato que tenemos de parte de Jesús es que todos. ¿Por qué? Porque Cristo está retenido hasta que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Porque, óigame, ¿para qué vino Jesús y sufrió todo lo que sufrió? ¿Para que un 15% se salvara? ¿Para que un 10% se salvara? Jesús mejor se hubiera quedado haciendo lo que estaba haciendo allá para un 10%. O sea, Él dio todo porque viene por todos. Amén. ¿Y quién tiene que hacer ese trabajo? Nosotros tenemos que hacer ese trabajo, ¿ok? Yo entiendo también, y me llamó muchísimo la atención, y tenemos que ministrar algo, porque con el tema de evangelismos, haciendo cosas fuera del Espíritu, a mí me quemaron los fusibles hace muchos años, y tuve que ser, ministrado por Dios. A mí me quemaron los fusibles en varias cosas, y afortunadamente creo que Dios permitió eso para el crecimiento y para compartirlo. Estábamos nosotros en un ministerio X, no vale la pena, lo pongo como ejemplo, como lección aprendida, no por criticar ni nada, y nosotros con mi esposa estábamos a cargo de un evangelismo, método no sé qué, y muy contentos fuimos, hicimos lo que hicimos, y regresamos con 25 almitas en la primera vez. Chicas, qué cosechona, dije yo. Y el líder que estaba ahí, ay, qué bueno, nos dijo. Entonces cuando dije, ay, qué bueno. ¿Y de dónde son ellos? Son de aquí cerca, del barrio tal, fuimos a tal barrio. Qué alegre, pero esa no es la gente que queremos en la iglesia, porque no diezman. Lo digo como lección aprendida, porque a mí me quemaron los fusibles. Nunca más volví sí salí a evangelizar, pero ya no con el mismo fuego que uno hace. Lo mismo me pasó con el ayuno. Tuve una experiencia ahí y eso sí me costó recuperarme. Así tiernito nos pusieron a ayunar y esa semana nosotros hicimos el ayuno y tuvimos una experiencia, pero son las cosas de la inmadurez, ¿verdad? Tuvimos una experiencia con mi casa, con Dios, y cuando regresamos al otro sábado al lugar donde nos congregábamos, a la célula, nadie había ayunado, ni el líder. Y el líder nos recibe con una gran comida. Y entonces yo le dije, y así vamos a entregar el ayuno. ¿Cuál ayuno? Me dijo. Quemado ese fusible. Quemado ese fusible. Y después me decían ayudar. Decía yo. No solo todo lo que me costó, en esa época yo estaba bien galán. ¿Por qué creen? Porque comía mucho. Pero se los cuento como lección aprendida, no para criticar a nadie. Y tal vez usted tiene quemado algún fusible y yo tal vez fui alguno que se lo quemé, porque uno hace cosas, ¿verdad?
¿Qué quiere decir eso? También error mío. ¿En quién estaban puestos los ojos? No pongamos los ojos en los pastores, en los líderes, porque somos de carne y hueso. Si usted viene y me pellizca, de seguro me va a doler y de seguro voy a reaccionar. Porque somos de carne y hueso. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Primero, por si acaso, lo bueno es que son fusibles, son reparables, y hoy le vamos a cambiar los fusibles por si tiene algún fusible fundido por ahí, para que vayamos creciendo, porque cuando uno habla de evangelismo, la madre otra vez, ¿no? Y hay que ir a la calle, y hay que ir al parque, y hay que ir a hablar a un desconocido, y que lo rechacen a uno. En cambio, cuando uno tiene los fusiles, es aquel fuego, ¿verdad? Que cuando es inmaduro, hasta el pescuezo, y a bibliazos quiere agarrar a la gente, ¿sí o no? ¿Ustedes no pasaron su Biblia de bibliazos? ¿Sí o no? ¿O solo yo pasé esa? Yo quería agarrar a bibliazos a un montón de gente, especialmente a los familiares, y un montón se pelean con uno. Tampoco es así la cosa. ¿Cómo es? Regresemos al centro. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Señales y prodigios los seguirán, tomarán bebidas mortíferas y no, ¿eso dice o no? Ahorita lo vamos a leer por si no se acuerdan, no estoy inventando, eso dice. Y cuando va a evangelizar, ¿y las señales? ¿Y los prodigios? Y la llenura del Espíritu Santo. Pero es que el método, 5 pasos, 10 pasos, póngase de cabeza, haga piruetas, no, llenos del Espíritu Santo. Eso dijo Jesús. Y sopló con ellos, sopló sobre ellos. Ok, entonces, otro ejemplo de el soplo del Espíritu Santo es bien interesante porque Ezequiel 37:9 nos habla de algo muy interesante. Porque hay una situación en el contexto de este verso donde nos explica, obviamente el contexto es sobre una situación que se estaba viviendo, pero yo lo quiero usar sobre el efecto del soplo y de la instrucción del Espíritu Santo. Y hablar esa instrucción. Entonces Ezequiel 37, 9 y 10 dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu así, ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y la respuesta del profeta fue: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Y no es que no lo traigo fuera de contexto, sino para que ustedes vean el efecto del Espíritu de Dios. Donde no hay vida, hace vida. Donde no hay nada, crea. Donde no existe nada, hace. Entonces es muy importante que nosotros veamos que si nosotros estamos llenos y tenemos una comunión con el Espíritu Santo y una comunicación con el Espíritu Santo opera en función ¿de qué? Esa es otra cosa muy importante que tenemos que poner atención, y este versículo nos da la clave. ¿En función de qué? Tenemos éxito. No sé si lo notaron. Y eso nos pasa, sobre todo cuando estamos haciendo guerra espiritual o cuando estamos teniendo una aspiración. Y nosotros estamos decreta, porque eso es un decreto. ¿En función de qué? ¿En función de? ¿A quién? A Dios. Dije lo que Jehová me dijo. Muy importante. No es, y tenemos ahí un ejemplo con Balaam. Esto se va a poner bueno, muchacha. Dije lo que Jehová me dijo. Pero a veces se nos cruza la chuleta, se nos cruza la carne y empezamos a decir lo que yo quiero, lo que yo supongo. Y hoy, lamentablemente, es bueno y no es bueno tener tanta información. Es bueno tener información porque
Información es poder, dicen por ahí, pero a veces la información nos hace cruzar cables. ¿Ya? Inclusive, y es un poquito más común en el ámbito profético, que ya no es profecía, sino que es investigación internautica. Cuidado. Conéctese al cielo, no se conecte al internet. Y mucho respeto para todos los profetas que están diciendo y que están en internet, pero esa no es la fuente. Volvemos a la base. Si no, Jesús hubiera traído un router y hubiera traído y los hubiera conectado a todos, ¿no les parece? Es conmigo la cosa. Es con el Espíritu Santo. Yo me voy, pero les dejo a alguien. Entonces, eso pasó hace más de 2.970 años, más o menos, 1967 para ser exactos. 33 años tenía Jesús cuando más o menos pasó esto. Y sigue vigente. Si no, Jesús hubiera traído routers. Y Elon Musk hubiera nacido en Pedro Musk o Juan Musk, y entonces hubieran tirado satélites. Y ¿no les parece? ¿No? Sigue vigente ahora. Conectarse. ¿Qué es más fácil? ¿X o ir al tercer cielo? ¿Qué es más fácil? ¿Facebook o ir al tercer cielo? ¿Qué es más fácil? Voy a ver con un ojo, nada más. No estoy votando, mire, con todo respeto, si le hace sentido, de verdad. Y si no, sígame amando, pero la verdad pasa. Entonces volvemos a la instrucción de Jesús. Si no, Jesús hubiera dado otra instrucción. Llenos del ser. Y les voy a dar lo que tengo yo. Es que esa es otra historia muy interesante con los discípulos. El hecho físico de que Jesús soplara con ellos, esa unción del Espíritu Santo que les pasó, era la de Él. Yo no digo que la que recibimos nosotros sea de menor calidad, pero imagínense esa onda. ¿Quién no hubiera querido estar ahí? Primicia. La potencia de la potencia. La fuerza del fuerte. El aliento del león de Judá. Y cara a cara. Hoy lo podemos recibir, creo yo. Pero en ese momento, dichosos los que estuvieron ahí. Así como ellos dicen, dichosos estos que van a vivir todo este tema que les tocará vivir. Porque ellos querían, así somos, ¿verdad? Yo anhelando estar ahí en ese lugar y ellos anhelando estar aquí con nosotros. Nunca estamos contentos. ¿Le parece? El ser humano es así, ¿verdad? Los profetas decían, malaya si viviera con lo que estoy profetizando, y nosotros, ¿cómo nos hubiera gustado estar ahí? Pero bueno, eso ya son otros 20 pesos. En fin, entonces seguimos. Entonces la clave es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, regresando a donde comenzamos, y no es que nos hayamos ido muy lejos, vemos que hay un trabajo fundamental que es predicar el Evangelio. Entonces, pero tenemos un ejemplo previo a esto. Y en el Salmo 51 encontramos cómo se evangelizaba, o quién sabía y quién lo hacía. Tal vez poco, tal vez no hay muchos relatos sobre eso, pero no hay muchos relatos directos, pero sí se infiere por el liderazgo de David. Y en el Salmo 51 nos deja ver algo muy, muy interesante de que David tenía ese entendimiento. Ahora, ¿por qué me voy a David? Y en el Salmo 51, porque ahí está. David fue un hombre que conoció a Jesús, pero lo conoció y tuvo una revelación de Jesús muy, muy profunda. Salmo 22, Salmo 110 y otros salmos. No estoy ocupado. Salmo 110, Salmo 22 nos da esa revelación, o nos informa de la revelación profunda que tenía David de Jesús.
Y el Salmo 51 nos da un detalle de lo más importante que David consideraba de Jesús. Vamos a revisarlo. ¿Van conmigo? Salmo 51. Empecemos en el verso 9. El Salmo 51, otro detalle, el contexto de esto es una oración de arrepentimiento después de que el rey David, con muchas de las profecías ya consumadas, mete la pata. Adulterio y asesinato. ¿Se recuerdan? Betsabé. Todos los reyes tenían que ir a la guerra y don David, muy seguramente, y eso pienso yo por los relatos, que la noche anterior, y por eso se le pasaron las copas. ¿Por qué digo eso? ¿Qué hace con el esposo de Betsabé? La emborracha. Entonces le gustaba el vino. No vamos a discutir sobre si a usted le gusta el vino o no le gusta. Ese es tema para otro día y no es importante aquí, pero el tema es que David tenía que ir a la guerra y se quedó de perezoso. Y a las 11 de la mañana sale al balcón, ya lo hemos dicho, está el relato ahí, mira a Betsabé, hermosa, la ve bañándose, la otra también, que no se va a bañar a otro lado, en fin, y pasa lo que sucedió. Y llegamos a este punto. Y... no, bueno, pues fue culpa de David. Aquí están reclamando de que Betsabé tomó un poquito la culpa, pero digamos que no. ¿Y qué culpa tengo yo de ser linda? Dice. ¿Y qué culpa de que me baño desnuda? Bueno, en fin, bueno, olvídese eso. Sí, véngase para acá, otra vez, aquí estamos. Entonces, ¿dónde estábamos? En fin. Bueno, entonces encontramos la esencia de 3, 4 cosas importantísimas en David que nos amarran con Jesús y nos llevan a un punto importante. Vamos a leer qué es lo que sucede desde el versículo 9, solo para fines de la prédica de hoy. Todo lo anterior al versículo 9 es una preciosa oración de arrepentimiento y tiene un detalle muy importante por si acaso. David dice, tú no menosprecias un corazón arrepentido. Ese es un detalle muy importante. Así que cuando metamos la pata, rapidito. Y no vamos a ser menospreciados. Vamos a ser escuchados. Bueno, pero a lo que íbamos. Verso 9. Esconde, Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mire pues, aquí empieza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Empieza a hablar de la esencia, una renovación del espíritu. No me eches de delante de ti. El verso 11, mire la clave. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Mire qué revelación más profunda la que nos pone aquí David. Salvación. ¿Salvación de qué? ¿En dónde? Está hablando del que conoce. ¿Ya? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí viene la clave fundamental. Entonces, oiga esto, el versículo 13. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Pero el verso 13 es clave, el 12 y el 13. Salvación. En esos tiempos, ok, salvación de mis enemigos, no estaba hablando de eso. Estaba hablando del mandato. Él ya lo sabía y lo hacía. Y sabía que era solo lleno del Espíritu. El rey David ya estaba en una posición, como les decía yo, hasta ese momento altísima, con muchas cosas cumplidas
y muchas más por cumplir, pero ya era el rey David. Su oración no dice, no me quites el reino, mi reino físico, no el reino, no me quites mi autoridad, no me deseches. ¿Qué dice él? No me quites tu Santo Espíritu. ¿Cuál es la clave de la vida y el éxito de nosotros? Según David, estar llenos del Espíritu Santo. Tampoco dice, dame de tu espíritu para ser el guerrero fuerte que soy, para tener la profecía que tengo, para escribir los salmos. No dice nada de eso. ¿Para qué quiero tu espíritu, Señor? Para dar testimonio, hablar de ti y que se conviertan de sus malos caminos. ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es eso? El mandato que Jesús le da a sus discípulos, ¿sí o no? Entonces la Biblia nos está guiando por un tema sumamente fundamental que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Solo recapitulando, el verso 9 nos habla de que borre nuestras maldades. Y aquí tenemos algo mucho más fácil. ¿Cómo se borran nuestras maldades? Nosotros ahora, hoy, ¿cómo se borra? ¿Con? Ajá, pero sí, el arrepentimiento obviamente. Está bien. ¿Qué acción hay pues que nos borra? La sangre de Cristo derramada por nosotros. En tiempos de David no había sangre de Cristo. Nosotros la tenemos más fácil, pues es lo que le quiero decir. Cuando nosotros decimos o llevamos a una persona a los pies de Cristo, no es nada más que diga sí, amén. Y tenemos que empezar a entender cuál es el efecto y la transformación que se tiene que ir viendo y los beneficios. En otras palabras, nosotros no tendríamos que pasar todo el proceso de arrepentimiento, aunque es sano revisar esto, porque solo con recibir a Cristo todo se borra. ¿Y el siguiente paso cuál es? Porque Jesús lo dice, que crean en mí, sean bautizados y reciban el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero la clave de todo, otra vez, es estar llenos del Espíritu Santo. Bien, ya vamos avanzando, ya vamos a ir llegando a la conclusión de esto. Como siempre, Dios cambiando las cosas, alabado sea el Señor por eso. Y tenemos otro ejemplo crucial que tenemos que revisar esta mañana y que nos va a servir muchísimo. Y está en la epístola de Judas. En la epístola de Judas hay un llamado a un evangelismo que es muy importante que lo revisemos y que es muy... primero que lo analicemos en retrospectiva y luego que lo tenemos en consideración. No habían pasado tal vez ni 30 años de esta instrucción, entre 30 y 50 años no habían pasado cuando ya se había formado iglesia, pero la iglesia estaba siendo atacada. Y los conversos y el ataque que estaba recibiendo la iglesia era que se estaba llevando a los conversos o haciéndolos volver a su vida antigua, o diciendo lo que hizo Jesús, sí, mucha, pero se puede adulterar, se puede fornicar, se puede hacer un montón de cosas. Y había un grupo que les llamaban los gnósticos, que estaban encargados de toda esa obra y estaban teniendo éxito. Entonces, en la epístola de Judas nos da claves y nos llama a otro nivel de evangelismo, digo yo, interno, que es necesario. Ahora pregunta, esa solo es una pregunta así, como dicen mis hijos, pregunta existencial. ¿Usted cree que necesitamos reevangelizarnos dentro de la iglesia? ¿O no? Judas estaba, y la gente de ese entonces estaba fumada. Vamos a revisar este tema. Ahí sí vamos a leer un poquito todo.
Ahí sí vamos a el libro de Judas, está antes de Apocalipsis, por aquello que no lo encontraran, igual que yo. Son de los libros que se pierden porque son un par de paginitas. Está después de las cartas de Juan. Y hay detalles bien importantes. Voy a leer toda la epístola que es cortita y voy a hacer énfasis en algunos versículos que nos van a servir hoy para ir cerrando este tema del evangelismo y para que nosotros lo reconsideremos. Y el día de hoy, la invitación es que nosotros tomemos conciencia del evangelismo, pero de la clave del evangelismo. ¿Cuál es la clave del evangelismo? ¿Cuál? Híjoles. ¿Cuál es la clave del evangelismo? Madre mía. Vamos a volver a empezar. Vámonos a Juan. No, son mentiras. La llenura del Espíritu Santo, ¿ok? Pero dígalo con fe, con ánimo, con ganas. Mire, no tenga miedo. Vamos a orar, sí. Vamos a proponer, sí. Pero no están obligados a evangelizar. Porque yo me recuerdo que cuando llegaban los domingos o temporadas en otras iglesias de evangelismo, yo soy profeta, soy intercesor, yo predico, ahí te ves, que te vaya bien, ¿sí o no? Y una bendición para los que están yendo a pasos y pedales, los que están yendo, pero ahora repiénsenlo, con ese fuego que están haciendo, pedir una carga nueva del Espíritu Santo cada día para irlo a hacerlo, para ir a hacerlo como con las instrucciones de Dios. Y yo sé que han tenido experiencias en el parque, y es una bendición que lo sigan haciendo, no digo que no lo hagan. Entonces vámonos a la epístola de Judas. Dice, voy a leer rapidito, todos en su Biblia, y si en medios me pueden ir acompañando, es la epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y aquí empieza lo mero bueno. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quién? Ahora las preguntas. ¿Quién le puso esta inquietud a mi querido Judas? ¿Quién? ¿Quién le puso esta inquietud? Toda la Biblia es inspirada por... Ok, bueno, está bueno, pues ya voy a terminar, ya voy a seguir, no me regañen. Muy bien, Regina. Agradezco tu participación con tanto, eso me alegra. Los demás creo que ya se aburrieron, pero ya voy a terminar. Porque algunos hombres, verso 4, han tratado encubiertamente lo que desde antes había sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pausa ahí. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece eso? Sí, pero a nuestros días. Ya dejemos a David en paz ahí un rato. Nuestros días, ¿a qué se parece eso? A todas las doctrinas de hombre que se están infiltrando en la humanidad completa y no solo, y lo peor es que en las iglesias también, hombre con hombre, mujer con mujer y todo ese tipo de cosas. De que un palo es un pollo una mujer un caballo, yo no sé qué cosas, pero cuando uno empieza a ver ese tipo de, y ahora que estuvimos de viaje tuvimos oportunidad de, yo no sé, porque Dios nos pone cosas cada vez que viajamos, pero en una ciudad de las modernas, industrializadas y de primer mundo, vimos un desfile en conmemoración de estas cosas que van en contra de Dios y bueno, cada loco con su tema. De verdad que vimos colores, sabores y de todo, pero lo que nos impresionó, niños que no sabían ni qué estaban haciendo ahí, siendo adoctrinados por sus papás de 8 años, de 6 años, en carruajes. No se vale mucha. De verdad que no.
La verdad que no. Pero, ¿qué dice ahí? Ya estaban predestinados. ¿Ya? Entonces, estábamos ahí en medio del desfile, no desfilando, sino que tuvimos que pasar ahí una calle porque estaban cerradas las calles y pudimos ver todo ese rollo y dice uno, madre, me tengo que poner al día porque hay unos colores que yo no sabía, que usan un montón de colores y otros que son. Afortunadamente iba nuestro hijo, médico, que ya me dijo, vos, ¿y por qué sabes todo esto? Como médico, yo en Costa Rica tenemos que, a la hora de hacer el historial clínico, uno tiene que estar entendido de todas estas cosas, y me dio una clase de por qué, y me dijo, mira, estos que van con esto son por esto, y estos que van con esto son por otro. Entonces, como médico, cuando hacemos historial clínico, nosotros tenemos que entender, porque si no nos pueden demandar en Costa Rica, pasa eso. Si no entendemos que el señor se cree caballo, y no quiere ir con un veterinario, quiere ir con un doctor, entonces atendámoslo como lo que piensa que es, algo así, estoy exagerando, no, pero, o sea, cuando uno dice esas cosas, entonces fue ilustrativo y de aprendizaje ver esa onda, ¿va? Con todo respeto lo estoy diciendo, ¿ok? Pero a lo que iba es, ¿qué dice aquí? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que muchas cosas de lo de hoy están haciendo? Negando a Jesús. No se me olvida, tuve la oportunidad Dios me dio una palabra para 2 personas, porque no encontraban dónde congregarse en ciudades europeas. Y orando, Dios me dio una foto en 2 ocasiones, hasta la dirección casi, no la dirección así, primera calle 569, sino que fotos. Y afortunadamente las personas fueron a buscar y me dijeron, sí, vos mira, igual a lo que describiste. Entonces, gloria a Dios por eso, pero ¿por qué les digo esto? Porque en esa ciudad y en la otra de 2 países europeos, ¿usted quiere ir a qué? Le decían a uno, a una iglesia cristiana. Una persona estaba estudiando una maestría con postulación a doctorado. ¿Usted cree en eso? Casi la expulsan de la escuela. Eso es para ignorantes, tercermundistas. Entiendo que venga de Guatemala, pero no sea ignorante tercermundista. Imagínese eso, que lo agarren a usted así. Y usted, alabado sea el Señor. Toca, duro. Pero bueno, afortunadamente Dios nos dio la revelación y las 2 personas fueron a lugares, mega iglesias de ese lugar. ¿Sabe cuántos miembros tienen las mega iglesias de ese lugar? Una mega iglesia en ese país son 150 miembros. Una iglesia son como 30, 40. Y es impresionante, uno va a esas ciudades y la gran iglesia de no sé qué, lo que menos dan es palabra. Conciertos, bodas, desmadres y de todo. Alquilan lo que era una gran iglesia de los tiempos pasados. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Alabado sea el Señor porque todavía nos podemos congregar con libertad y podemos hablar de estas cosas con transparencia. Bueno, pero entonces estos ya estaban predestinados, o sea, no los vamos a topar. Si es que no, ya no los estamos topando. Entonces dice, mas quiero recordaros, verso 5, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ojo con eso. Hay destrucción para los que no creen. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e idos en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire, lo que estamos viendo hoy no es de hoy. ¿Qué dice ahí?
en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Eso se inventó ahorita? No. Miren, ni 30 años habían pasado de los milagros de Jesús y ya estaban con este debate dentro de la iglesia. Ok, verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cuidado con rechazar la autoridad. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo es clásico y clave cuando estamos en guerra espiritual, en grupos sanos, de no meternos más allá de donde nos corresponde, porque si Miguel no quiso hacerlo, un poquito arriba de nosotros, no nos corresponde a nosotros. Pero bueno, eso ya es tema para guerra espiritual otro día. Verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Wow. ¿Se aplica para hoy? Y hay aquí una clave bien interesante. Hay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí está la clave de esto para que nosotros veamos este otro nivel de evangelismo. ¿Por qué menciona a Caín, Balaam y a Coré? La misma Biblia nos explica esta situación. En Génesis 4:5, no vamos a ir ahí, pero se los dejo para que lo anoten. ¿Cuál es el error de Caín? Génesis 4:5, anótenlo, pero lo vamos a comentar aquí. ¿Cuál es el error de Caín? Una adoración no agradable al Señor. ¿Se recuerdan cómo adoró Caín al Señor? Con frutos. Los peores. Los tirados en el campo. Los que ya se iban a podrir. ¿Sí o no? Y que dice: Señor, mira a tu hermano, lo mejor me dio. Entonces, el tema central de este espíritu de Caín es una adoración desagradable al Señor. Y no estoy hablando de cantar, no estoy hablando de... Es cómo adoro con mi vida entera, en todo el espectro de mi vida al Señor. ¿Es pensando en mi beneficio o es entregándole al Señor toda mi adoración? Porque aquí lo acabamos de cantar. ¿Sí o no? A propósito estamos poniendo, o sea, nos da la oportunidad y la flexibilidad de que nosotros podamos poner buenas alabanzas y adoraciones, pero que van con el tema. Acabamos de adorar, solo tú, Señor, solo tú eres digno. Y está bueno cantar. Mi vida es así, como dice esa canción. O tengo el efecto Caín. Nah, solo los domingos. Nah, solo cuando me acuerdo. Eso es en otra iglesia, eso no es aquí. Eso es en otro lado, ni siquiera en otra iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado que los efectos que están pasando en las iglesias de hoy es ese espíritu de Caín. Porque si nosotros leemos detenidamente la epístola de Judas, parece que Judas ayer la hubiera escrito. Y hubiera puesto al pie de página CNN, BBC, Netflix, Facebook, Instagram, pues como fuentes, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Cosas de hoy, ¿o no? ¿Sí o no? Híjoles, qué seriedad. Bueno, el espíritu Caín es una falsa adoración, es una adoración de acuerdo a mi conveniencia y de acuerdo a mi corazón, no de acuerdo a lo que Dios se merece. Y Dios no está pidiendo nada, de verdad. Pero nos da el ejemplo, sobre todo a nosotros, de una adoración tal y cual debe ser. ¿Cuál es esa adoración? Apocalipsis 4:5. Tenemos que rendir nuestras coronas, tenemos que rendir todo nuestro orgullo, todo lo que somos, tenemos que humillarnos delante de Él, por ejemplo, en todo sentido en nuestra vida.
en todo lo que hacemos. Ojo con eso, con ese espíritu. El espíritu de Balaam es sí que el error de lucro. Bueno, otra porción bíblica que nos puede explicar el espíritu de Caín es el estar haciendo obras malas, como describe Primera de Juan 3:12. Anótelo por ahí para que lo revise. Primera de Juan 3:12 nos dice que el espíritu de Caín era hacer obras malas o hacer las obras con maldad en nuestro corazón. Entonces eso sí está, y mire, le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los inconversos de Pasos y Pedales o a los inconversos del parque, no, ya estamos 35, 50 años de evangelización, donde ya estaba creciendo la iglesia de Cristo en ese entonces. ¿Ya? Y entonces ya tenían problemas de ese tipo, ¿ok? Con falsa adoración. El espíritu de Balaam, que es el otro que menciona ese versículo, ahí mismo lo dice. Y perecieron y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Uy, yo leí la historia de Balaam solo para recordarme. Una de las cosas que se me perdió el versículo, pero ya no hablé con Conchita y se me fue, es donde habla que Balaam, lo describen. Si alguien lo encuentra, se lo voy a agradecer porque no lo encontré, y estuve leyendo un montón. O donde me recuerdo que me enseñaron, Balaam era uno de los profetas, inclusive superiores a Moisés. Así lo escriben, con un espíritu, una conexión con Dios, pero cayó en un error. Lucro. ¿Por qué? Lea la historia. Y va Balac y lo contrata. Y le dice, mira, manda a unos 5 fulanos. No dice ahí cuántos, pero dice que no eran de mucho rango. Con regalos y todo. Mira, fíjate que hay un pueblo que salió de Egipto, hombre. Y vienen ahí dándole chicharrón a todos. Y pues yo quiero que me lo maldigas. Le dice Balaam, venga para acá. Eso sí no dice, recibe. Tengo que preguntarle a Dios primero. Pero ya había recibido la plata, ¿no? Va y le pregunta a Dios. ¿Se recuerdan de la historia? La vamos a parafrasear aquí. Y le dice Dios, ¿y esos que están ahí quiénes son? Pues son unos que dietas. No vayas con ellos. La primera. Muy bien. No dice si devolvió la ofrenda. Señores, díganle al señor Balac que Dios dice que no puede ir con ustedes. Chao. Hasta ahí bien. No, tranquilo Balac, y para no hacerle larga la historia, manda una comitiva de príncipes con más dinero. Bueno, pero la primera vez le dice, dile, y de paso dile a Balac, ni porque me dé su casa llena de oro, ni porque me dé a su esposa, un montón de cosas, que me dé a todo el mundo, porque Dios ya me dijo que no vaya con ustedes. Primer acto. Segundo acto, regresan los príncipes con más regalos y no seas pura lata vos, hombre. Maldecía a ese pueblo. Le voy a preguntar a Dios, lo único bueno que hizo Balac. Y Dios le dice, anda con ellos pues. Ahí es donde yo digo, con Dios todo está bien, cuidado. Ya le había dicho que no. Y al otro le digo, anda, no tengas pena. Cuando Dios nos diga así, y uno está, dale que te doy. Ya le había dicho que no. Anda con ellos, le dice Dios. ¿Se recuerdan qué es lo que le pasa en el camino? ¿Alguien se recuerda lo que le pasa? Y va en su burrito. 650 kilómetros era la distancia que tenía que recorrer para ir a donde estaba Balac esperándolo. Va por un camino un poco estrecho, el burro se va para allá, se mete en un trigal, le pega, va por otro camino más estrecho hasta que llega a un camino donde ya no puede pasar. ¿Y qué hace Dios? Le abre la boca al burro, ¿se recuerdan de esa historia? Y le dice, si yo te he llevado por todos lados, el pobre burrito, ¿por qué me pegas? Si ahí está el ángel de Jehová con su espada pelada, dice la Reina Valera, o sea, desnuda, dice la Reina Valera.
y le abren los ojos a Balaam y mira, tienen esa conversación y le dice, estuviste a punto de que te matara. Te voy a decir algo, le dice el ángel de Jehová, que es Dios, ¿va? Es Jehová, anda, pero solo vas a decir lo que yo diga. Y entonces, todo el relato, son 3, creo que 5 veces, son más de 3 veces, y son bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Ah, no, son 3 bendiciones y 2 profecías. Y la última profecía le dice hasta de qué se van a morir todos. No te vamos a dar lo que te íbamos a decir. Ya te dije que no lo quería, le dice, y se va. Después, en el relato, cuando son conquistados, ¿quiénes son los primeros que mueren? Todos ellos, incluyendo la casa de Balaam. El profeta más planchado de la historia, un poquito mayor que, más pilas que Moisés. Cuando dice eso, no es que hagan rango, sino con una intimidad más fuerte con Dios. A eso se refiere. Pero bueno, ¿por qué les estaba diciendo eso? Ah, sí, entonces, estos 3 espíritus, bueno, y cuidado con ese tema, sobre todo nosotros que somos una iglesia profética y mucha gente anda con comezón de oídos, y por ahí por diciembre se llena la iglesia, y por ahí por el Día de la Madre, y por el Día de la Mujer, y aquellas presiones, es que no han dado palabra profética. Pero si Dios no nos ha dicho nada, ¿cuál es su problema? Es que tienen que dar, pero si Dios no ha dicho nada. Es más, ¿saben por qué pasa eso? Porque Dios ya dio 17 instrucciones y hemos hecho solo 2. ¿Para qué quiere otras 17 y va a tener 35 cosas que hacer y no las ha hecho? ¿Y qué cuentas le va a dar a Dios? Cuidado con andar buscando y con esa comezón de oídos. Es que voy a ir a... No, hombre, si Dios le dice sí. O sea, yo no estoy en contra pero yo sí peleo. Y lo saben mis colegas profetas. Dios te dijo, anda. No tenemos que estar ahí porque tenemos que estar ahí porque Juan y Pedro y toda la mara están ahí. No, si Dios no me dijo, no, que Dios me llame. Es mejor. ¿Y cuántos relatos en la Biblia no hay que está toda la comunidad de profetas? Sí, vamos a la guerra, vamos a la guerra. No, dice el rey, manden a llamar a fulano. No vayas a la guerra porque te van a matar. Ya sabía que me ibas a decir eso. Entonces, ¿para qué me llamas? Eso dijo el Señor. ¿Me entienden lo que estoy? No estoy en contra ni demeritando, ni no me tomen a mal. Ámeme, por favor, ámeme. Si no le hace sentido, igual sígame amando. Pero los profetas genuinos, que de hecho sí tenemos en esta casa, solo van cuando Dios dice. Y pasan cosas extraordinarias. Aquí tenemos testimonios de sobra. ¿Sí o no? Entonces quédese tranquilo con eso. Solo que Dios le diga. ¿Cómo sucede eso? Lleno del Espíritu Santo. No hay de otra. Bueno, entonces el espíritu de Coré, que dice ahí, estoy extendiéndome un poquito de esto porque yo creo que esto aplica mucho, sobre todo el evangelizar, como dice Jesús, el evangelizar como David lo hizo, evangelizar como Judas nos recomienda, pero la esencia y la clave, ¿cuál es? La llenura del Espíritu Santo, como dijo Jesús. Y de ahí nos vamos. No hay para dónde. Bueno, pero entonces en esta iglesia también estaba el espíritu de Coré. Se recuerda que Coré reúne a 250 y le va a decir a Moisés, ¿y vos quién sos para estarnos llevando? Imagínese. Pastor, ¿y usted quién es para estarme predicando si yo quiero predicar? ¿Cuántas veces no pasa en la iglesia? Hermanos, si Dios no lo comisiona y no lo llame, no se meta. El llamado de Dios es genuino. No es por compadrazgo, no es porque ya le toca, no es porque si no se va de la iglesia, es un llamado de Dios. No estamos aquí parados porque sí nada más. Porque el compadre, que era el director general de la iglesia donde asistí hace 30 años, éramos bien compadres y no pasó así con nosotros. Dios nos llamó. En mi caso estaba en Izabal, yo les he contado, estaba en Izabal haciendo y deshaciendo por instrucciones de Dios. Me dicen, ¿y usted qué título tiene? Pues yo soy ingeniero con una maestría. Título eclesiástico.
creyente de Dios, necesita que lo nombremos pastor. By the way, háblele a su pastor. Pero si no lo... Miren, pues como este hermano lindo, pero nos amamos mucho. Lo amé mucho. Ya descansó. Y si no lo nombra su pastor, véngase aquí conmigo, yo lo voy a hacer pastor. No, hombre, no se trata de eso, hombre. Entonces vengo yo y le digo al Señor, mira, Señor, está bueno eso de pastor, órale. Yo no voy a ir a hablar con nadie. Si tú pones en el corazón de mi pastor, que está en tu corazón que yo sea pastor, órale. Sí, no. Órale, órale. Amén, amén. Muy bien. A las 2 semanas ustedes. Mira, Eric, quiero hablar con vos. Hijo de la madre, ¿y ahora qué hice? Dije, porque era un poquito revoltoso. A mí me quisieron expulsar de las iglesias, me quisieron poner un año de, ¿cómo se llama? Disciplina, sí, un año de disciplina. ¿Y saben cuál era mi castigo? Que no podía asistir a ninguna iglesia de Izabal. Ese era mi castigo, por andar predicando el evangelio. Helen se recuerda de eso. Entonces vengo yo y no le cuento a nadie y me pongo a orar. Les cuento esto porque es importante. No porque, bueno, ya lo he contado un montón de veces, pero ahora ya que estamos hablando de eso. Bueno, entonces, quiero hablar con vos. ¿Qué estaba haciendo en Izabal? Dije yo. ¿Será que ya le fueron a decir que no sé qué? Pero no eran cosas malas, ¿verdad? Sino que ahí pasaron un montón de cosas, el monte de oración, un montón de cosas que Dios hizo. Y chilero ustedes. Yo tenía un acceso por entrar del lado no de la iglesia. Bueno, eso otro día les cuento. El punto es que me llama. Eric, tengo que hablar con vos. Muy bien. ¿Qué hice? ¿Para qué soy bueno? No, no hiciste nada. Séntate, me dijo. Fíjate que tengo en mi corazón, oigan esto, yo me quedé petrificado. Tengo en mi corazón, que está en el corazón de Dios, que urge que te nombre pastor. Solo te encargo algo, me dijo. No le vayas a decir a nadie, porque se me viene toda la iglesia encima. Es una orden de Dios y yo tengo que cumplirla. Dentro de 3 semanas va a venir la profeta, ¿cómo se llama? Bobby Jean. Bueno, y entonces, órale, nos quedamos calladitos, no puedo invitar casi solo a mis papás, porque obediente, ¿verdad? Pero eso no fue todo. La semana antes, en gran oración yo, ¿ah? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué significa? Cuando el Señor el lunes me dice, mira, y cuando sea, te llevas a Marita de la mano. Ah, ¿de verdad, Señor? Sí. Martes, la misma. Y yo va de orar, va, mira, Señor, te llevas a miércoles. Bueno, ni modo, Señor, ya entendí. Va. Eso no estaba en el programa. Eso no estaba en el programa. Y viene y nos llaman. Entonces vengo yo y hubieran visto, bueno, eso después, pero las caras de todos, así como que un montón de gente se peleó con nosotros, nos hicieron la guerra, bueno, pero esos ya eran otros 20 pesos. Y pasamos. No sabían ni... A mí medio me conocían y el nombre de Marita ni se lo sabían. Me dice, es que era solo tú. Dios me dijo que pasáramos juntos. Ah, bueno, me dice. ¿Cómo se llama tu esposa? Recordame. Marita. Ah, sí. Bueno, viene la unción. Y oran por nosotros. Bueno, de hecho nos tocó con los pastores Bolaños. Somos meros compas del mero día de que nos ungieron. Ellos tendrán su historia también. Entonces viene la profeta y dice el Señor, Ana. Entonces estaba el pastor ahí a la par. No se llama Ana, se llama Marita. Ajá, le decía la profeta, Ana. Que no se llama Ana. Que ya lo sé, le dice, pero eso solo lo vimos ahí. Es que el Señor dice que es la unción de Ana y la bendice como Ana. Intercesión, oración, mandato para mujeres y un montón de cosas. Así es como llama a Dios. ¿Saben que el pastor general estaba en otras comisiones y era una fiesta por la tal Ana? Él estaba feliz. Lo mejor que pudieron, a mí me decía y a mí ni coco me pasaba. Lo mejor que pudieron hacer, con el respeto de todos nosotros 3, porque eso fue lo que nos dijo el director general, el dueño de la iglesia, es que nombraran a Marita pastora y aquella fiesta, eso era del Señor. Como testimonio les digo, para que uno no esté como Coré, ahora me toca, ¿cuándo voy a predicar? Es que ese que está ahí nunca está, yo soy mejor que él. Así llegó Coré, y con 250. ¿Qué pasó? Lea la historia. Dios los quería matar desde el que supo, pero Moisés, como ese Moisés tenía un corazón
intercedió por ellos. Intercedió por ellos 2 veces. Está bueno, le dijo Dios a Moisés, estos déjamelos aquí, que traigan su incienso y dile a todos que se separen de sus familias, la tierra se los tragó. Y a estos fuego del cielo cayó y los eliminó, a los 250. Pero qué interesante, Dios termina diciendo, mira, pero esos incensarios que están ahí, sacalos del fuego, porque son santos. Fundilos y ponerlos como placa aquí para memoria de todos, para que no se rebelen. Ese señor sí que extraordinario. Bueno, seguimos. Estos son manchas en vuestros ágapes Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué quiero sacar de esta porción que leí? No se preocupe por esta situación que está viviendo. Dios se va a encargar de todos ellos. Esto no quiere decir que sigamos intercediendo, pero usted no se preocupe por lo que está pasando. Ni en el gobierno, ni en las entidades y en otros países, que ayer, híjoles, una noticia de uno de los candidatos de Estados Unidos increíble, pero dice uno, el mundo está loco, de verdad está loco. Y cosas que uno se entera cuando viaja, que habla con la gente, que no salen en las noticias y uno dice, wow, ¿será Señor? No se preocupe por ellos. Ok, sigamos intercediendo, evangelicemos, ese es el tema. O todo lo que hagamos tiene un punto de partida único, Jesús lo dijo, ¿cuál es? Llenos del Espíritu, para no caer en esas desviaciones. Y miren, aquí viene la exhortación para todos nosotros. Con esto voy avanzando. Ya voy a terminar porque ya me pusieron la música, ya entendí. Pero vosotros, ¿ya se aburrieron, mis hermanos? ¿Puedo terminar? ¿Me regalan su tiempo? No se preocupe, España va a ganar hoy. Y Colombia también, no se preocupe, eso ya está escrito. Lo siento, mi lady, British lady. Tenemos aquí una fan ¿cómo se llama? Kane, Bellingham y compañía limitada. No, son buenos patojos. La verdad que interesante, pero ese español es... Ayer cumplió 17 años, es del nuevo Pelé, pienso yo, pero bueno, no se enojen conmigo por eso. Regresamos. ¿Puedo terminar o lo dejamos para el miércoles? Ok, las exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a la base. Volvamos a la base. De eso se trata. No se aflija si el gobierno va para allá, si lo decepciona, si no lo decepciona, si va en contra, si está a favor, si es parte de estos. ¿Qué dice ahí? Estaban predeterminados, pero tienen su castigo ya ganado. Usted preocupe. Si no, Jesús hubiera dicho, miren muchachos, en el año, ahorita tengo 33, en el año 65 va a pasar esto. Entonces les encargo que le digan a Judas, que es mi medio hermano, que escriba. ¿Le hubiera dicho? No dice eso. ¿Qué dice? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el equivalente? Comunicados conmigo. Y nada más. Pero bueno,
Entonces no se preocupe por eso. Claro, tenemos que seguir orando y de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, pues haciendo decretos, haciendo intercesión, haciendo apóstoles, haciendo profetas, haciendo iglesia, pero con la llenura del Espíritu Santo, porque si se nos olvida, podemos ser un címbalo que retuena en el silencio y no sirve para nada. No te conozco. Tremendo. Bueno. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Cuidado con no tener el espíritu porque nos volvemos sensuales. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos... Mire, esta es otra parte sumamente importante porque nos hemos vuelto, algunos he visto, no todos, jueces. Y nos gusta, yo veo que algunos hasta disfrutan cuando un hermano cae. Es que nunca oraba. Es que nunca venía. Es que. Cuidado. Cuidado con eso. Mira lo que nos dice el Señor a través de Judas. Tenemos que tener misericordia y tenemos que reevangelizar, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, o a algunos que dudan, ¿qué dice? Desechadlos de la iglesia, convencedlos otra vez. Hay que reevangelizarnos todos. No es para los que están en el mercado, no es para los que están en la terminal, no es para los que están en el basurero, es para todos nosotros. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Mire qué nivel. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mis amados hermanos, que no se nos suba el ego. Y nosotros empecemos a pulirnos para ser dignos de la instrucción que Dios da a través de Jesucristo y a través de los que le conocieron. David le conoció de verdad, lo dicen los salmos. Y estaba sentado y mi Señor le dice a mi Señor, hablando de Jesús. Salmo 22, ¿por qué me abandonaste? Y describe todo lo que le pasa a Jesús. ¿Lo conoció? Salmo 51, no me quites la corona, no me quites el espíritu. La clave de la vida y el éxito es estar llenos del Espíritu Santo para todo. Para todo.